Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo la hora en la que están viendo este video. Me quiero presentar en primer lugar, soy Carlos Antonio González Palma y soy el responsable del Programa Nacional de Bosques y Especies en Ecopilar de la Conciencia C. Entonces, esta pequeña presentación es para hablarles sobre lo que hacemos en el Programa Nacional de Bosques y Especies. Ahora, para continuar, primero hay que darles un poco de contexto sobre el porqué de la existencia de este programa. Primero hay que hablar de que, bueno, alrededor del planeta o en la superficie de nuestro planeta, el 29% de su superficie pues es considerada como bosques, ¿no? Como bosques o ecosistemas terrestres. Estos bosques pues almacenan el 50% del carbono orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que si juntáramos toda la biomasa de todos los seres vivos de nuestro planeta, nos daríamos cuenta que la mitad de esta biomasa se encuentra sobre o dentro de los bosques. Esto es muy importante. Ahora, derivado de lo anterior está que el 50% de la biodiversidad que existe en estos ecosistemas, pues, está albergada dentro de los bosques o dentro de los ecosistemas terrestres. Nuevamente, explicando un poco esto quiere decir que si hiciéramos un inventario de todas las especies que existen alrededor de nuestro planeta, pues el 50% de estas estarían habitando dentro o arriba o sobre o abajo de los bosques, ¿no? De ahí que sean ecosistemas muy importantes. Quizás esto van a decir que no tiene mucho que ver con su calidad de vida o con lo que ustedes hacen en su trabajo diario, ¿no? Pero en realidad sí, ya que pues estos ecosistemas, los bosques son proveedores de servicios ambientales. ¿A qué me refiero con los servicios ambientales? Pues me refiero a aquellos beneficios o aquellas cosas, ¿no?, que podemos obtener directa o indirectamente a los ecosistemas. Entre esas pues, está la regulación del ciclo hidrológico, que decir que pues, estos forman parte muy importante del ciclo del agua, porque a partir de ahí se infiltra agua, a partir de ahí se retiene mucha agua también, entonces sin esto no existiría también los mantos freáticos a partir de los cuales nosotros obtenemos el agua para tomar o para bañarnos, o etcétera. También son fuentes de materiales, como por ejemplo la madera. Esto es algo muy importante porque muchos de ustedes pueden que ahorita estén sentados en una silla de madera o en un escritorio de madera, entonces eso en algún momento es un bosque. También pues son fuentes de alimento, ¿no? O sea, muy probablemente el tecito o el café o el pan que ustedes tienen ahí a la mano, pues todo eso se tuvo que haber cultivado en algún lado, y ese lado regularmente son los bosques, ¿no? Los ecosistemas, por lo que también pues, son una fuente de estos tipos de materiales. Adicionalmente, pues a quien no le gusta irse de vacaciones al mar, ¿no? O digamos, no al mar, a los manglares, o no sé, al bosque de Chapultepec en algunos lugares, o quizás le gusta ir a sitios de esparcimiento que tienen que ver más con la naturaleza, ¿no? Entonces, si no existieran estos ecosistemas, no existirían estos lugares donde podemos ir a distraernos. Adicionalmente, pues también, ¿no? Algo muy importante es que son parte, los bosques en específico, son parte del ciclo de carbono, y esto quiere decir que nos ayudan a mitigar aquellas emisiones de CO2 que estamos generando con las actividades que hacemos el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque justo ahora pues estamos haciendo cosas que requieren de energía, y esa energía se obtiene a partir de combustibles fósiles en su mayoría. Entonces esos combustibles fósiles generan emisiones de gases de efecto invernadero que pues de algún modo están reteniendo los bosques, ¿no? Con su actividad fotosintética. Entonces son muy importantes para mitigar o detener los efectos del cambio climático, ¿no? Que se están viendo exacerbados por precisamente esta emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuál es la problemática de los bosques? Bueno, que en México se tienen aproximadamente 137.800 millones de hectáreas de bosques. Sin embargo, estas pues se han degradado o fragmentado por una u otra razón, ¿no? Las causas principales pues son el cambio de uso de suelo para establecer nuevos cultivos o nuevos sitios habitacionales o carreteras o etcétera, ¿no? Que lo hacen pues precisamente digamos, en detrimento de los ecosistemas forestales. Adicionalmente, pues también existen, digamos, programas de reforestación o algunas iniciativas que tienen propósitos, digamos, no muy extendidos, o sea, que no pueden ser escalados o que además van en contraposición de la conservación de los ecosistemas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues a que regularmente se hacen, pero se hacen a costa de un ecosistema que sí es natural. Por ejemplo, tenemos ahí algún programa gubernamental que se llama Sembrando Vida, que lo único que está haciendo es deforestar bosques o selvas que se encontraban en buenas condiciones para establecer cultivos de ciertas cosas, ¿no? De ciertas cosas que además regularmente son plantas invasoras. De ahí esto que también está degradando nuestros ecosistemas. Bueno, un dato muy interesante de los ecosistemas en México es que
Aunque México, solo un tercio de su superficie terrestre son bosques, pues en estos bosques podemos encontrar alrededor de un tercio de casi todos los ecosistemas del mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes recuerdan estos ecosistemas que veíamos en la primaria, ¿no? De la selva, el bosque de pino encino, etcétera, todos esos, nos daremos cuenta que casi todos estos existen en México, ¿va? Ahora, continuando. Estamos que, ¿cómo nace el Programa Nacional de Bosques y Especies? Pues este nace en 2013 como una iniciativa para la rehabilitación de los ecosistemas forestales de Apasco y del norte del Estado de México. ¿Por qué? Porque en esas épocas pues existía un programa, también un programa federal que llamaba Ciudad del Bicentenario, el cual decía o establecía la aparición de ciertas ciudades en la periferia de la Ciudad de México para que se crearan pues nuevos empleos, nuevas ciudades habitacionales, etcétera, pero pues este programa estaba también considerando la desaparición de ciertos ecosistemas también del Estado de México. Entonces, ahí fue como en 2013, como respuesta a esta iniciativa gubernamental, pues en Ecopil nace el Programa Nacional de Bosques y Especies como pues una estrategia para defender estos ecosistemas que tenemos al norte, pues, sobre todo en el municipio de Apasco, ya que como sabrán, Apasco es considerado como una zona de sacrificio ambiental, ¿no? Y lo único que estaba provocando la aparición de estas iniciativas era pues eh, aumentar o aumentar la cantidad de, digamos, de iniciativas en contra de los ecosistemas y a su vez disminuir la calidad de vida de los habitantes de esta zona. ¿Qué fue lo que se hizo en ese entonces? Pues en primer lugar se estableció un invernadero para la propagación de especies nativas de la zona. También se empezaron a dar algunos talleres en la comunidad, como el taller de permacultura, con algunas escuelas. Se empezó a hacer como la campaña, que en sus inicios todavía no se llamaba polinizadores para la vida, pero también se empezaron a crear jardines para polinizadores. Se hizo una OMA para la conservación del sotol en conjunto con Holcim, que es una empresa que está aquí en Apasco, y pues también se comenzó con el programa de adopción de mezquite, ¿no? Que hasta ese momento solo era una iniciativa que se tenía con los jóvenes de las escuelas de la comunidad, pero que hasta este momento pues se ha llegado a trabajar ya incluso con algunos corporativos como KPMG, Coca o Rica Coca-Cola, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este programa? Pues el primero es promover buenas prácticas de reforestación, pero impulsar esta reforestación con especies nativas o de bajo impacto, pero que tengan una alta productividad. ¿Por qué? Para producir al mismo tiempo que estamos conservando los ecosistemas, porque también hay que generar un valor económico para las personas que son los dueños de las tierras que estamos reforestando. Asimismo, pues estamos tratando de educar a las comunidades o a los que estén interesados sobre cuáles son las especies forestales más adecuadas para los sitios en donde están pues presentes, ¿no? Esto cómo lo hacemos a través de pues varios objetivos secundarios que están alineados con nuestro modelo de innovación de 5 pasos. El primero pues es la conservación mediante la realización de programas de manejo para las áreas de valor ambiental, la generación también de unidades de manejo ambiental. Estamos impulsando el sector forestal mediante espero que editen eso. Estamos impulsando el sector forestal de México mediante proyectos productivos como Adopta un Agave y dentro de estos proyectos estamos integrando este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que es establecer soluciones para las problemáticas socioambientales que tenemos, ¿cómo se dice? Estableciendo iniciativas a través de procesos que ya están ocurriendo en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, queremos evitar la deforestación y la pérdida de suelos en ciertos lugares con, no sé, con estableciendo cercos vivos de maguey, ¿no? Que es una práctica productiva también. Entonces ahí establecemos ya o impactamos en el sector social, en el ambiental y en el económico. Adicionalmente a esto, pues también creamos campañas para comunicar la importancia de la conservación. Esto lo hacemos mucho, sobre todo en redes sociales, pero también lo hacemos con corporativos. Y pues hablando de corporativos, para llegar a trabajar con ellos, pues tenemos que establecer vínculos y alianzas, ¿no? Que estas alianzas van con las comunidades, con la iniciativa privada que ya mencioné y con el gobierno. Todo esto pues para impulsar varias agendas internacionales de conservación. La primera y la más famosa pues son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En específico impulsamos el objetivo 3, el 10, el 11, el 17, el 16 y el 13, aunque es bien sabido que si trabajamos en un objetivo de uno de ese, pues en realidad estamos impactando indirectamente a todos los demás, ¿no? Porque no son objetivos aislados. Adicionalmente también impulsamos las metas de Aichi, que son una agenda internacional similar, pero que está impulsada por otra organización que no es la ONU. ¿Vale? ¿Cuáles son los alcances de nuestro programa? Pues hasta este momento que estoy grabando esta presentación se han hecho 55 jornadas de reforestación, 51 jornadas que van desde reforestaciones, mantenimiento forestal o incluso talleres, esto con la ayuda de voluntarios de todo el país.
que a su vez pues pertenecen a ciertos corporativos algunas veces, ¿no? Entre los corporativos que trabajamos este año pues están DHL, del Valle Santa Clara, KPMG, que es una empresa de servicios bursátiles internacional, Coca-Cola FEMSA, el Club de Fútbol Rayados de Monterrey, Aceros Levinson y S3K6, que es una empresa de servicios como de servicios bursátiles, pero también a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues con la ayuda de los nodos de innovación que están alrededor de nuestro país y en todas estas actividades pues hemos tratado de impulsar el uso de especies nativas, ¿no? Como el sotol, el mezquite, el maguey, el encino, algunas suculentas, el oyamel, etcétera. Todas estas plantas, pues por supuesto, utilizando las que son más adecuadas para el sitio en el que estamos trabajando. Dentro de las iniciativas que hemos trabajado con estas empresas, pues también están los proyectos agroforestales, como por ejemplo el sistema de copredios, la campaña Polinizadores para la Vida, el programa de aves urbanas de NAPSI, de Conavio, y pues otros proyectos forestales, como es el famosísimo Adopta un Agave, que ya por ahí está teniendo también un crecimiento un poco lento, pero exponencial. Prosiguiendo, pues entre las actividades que realizamos dentro del Programa Nacional de Bosques y Especies están, por ejemplo, el diagnóstico de sitios, hacemos diagnóstico socioambiental sobre sitios en los que vamos a trabajar, también hacemos selección de especies para tener una buena paleta vegetal de los sitios en donde queremos implementar proyectos, todo esto pues para implementar cosas como proyectos de agroforestería o de restauración, dependiendo de lo que necesite cada comunidad. Adicionalmente, pues también hacemos conservación de especies, por un lado con el establecimiento de unidades de manejo ambiental y por el otro lado con cursos de capacitación, ¿no? O asesoría para personas que quieren dedicarse a estas cosas. Y sobre todo esto va enfocado a personas que, por ejemplo, quieren hacer la producción de plantas en invernadero, o quieren vender plantas, o que quieren formar parte de iniciativas de educación ambiental, ¿no? Todo esto pues también va englobado con nuestra estrategia de sensibilización ambiental, que en todo caso pues va más englobada hacia ofrecer talleres de educación ambiental, pláticas y marketing social que hacemos sobre todo en redes sociales, pero que también podemos hacer en sitio, ¿no? Con las personas presencialmente. Todo esto pues se circulariza, ¿no? Para terminar haciendo reforestaciones o plantaciones o establecer ciertas cosas como la infraestructura verde que necesitan los sitios en donde estamos trabajando, pero pues todo esto no lo hacemos en todos los lugares, ¿no? Sino más bien lo que hacemos es ver lo que hace falta en donde vamos a trabajar para pues implementar con base en necesidades, no en ideas, que esto es como el mantra del programa y de Ecopil. Trabajar con base en necesidades, no en ideas que alguien tenga. Ahora, aquí está un resumen de las actividades que hacemos. Por ejemplo, lo que hacemos más habitualmente son reforestaciones, sin embargo, también hacemos protección y mantenimiento de estas áreas reforestadas que hacemos para darle seguimiento a todos los proyectos que ya implementamos. Adicionalmente, hacemos producción de plantas en invernadero, como pues suculentas o árboles. En este año empezamos con la producción de mezquites en vivero, y el año que entra queremos empezar con la producción de huizaches, que son las plantas nativas de aquí del Valle de Mezquital, que es la zona en donde pues tenemos nuestro equipo central. También hacemos control de especies invasivas para sanidad forestal, como por ejemplo el endomotita, algo que hicimos el encuentro de nodos el año pasado en Tula. La observación y registro de biodiversidad, algo que se hace con el PAU o con esta iniciativa se me acaba de ir el nombre y espero que lo eviten, del City Nature Challenge, que es un encuentro de ciencia ciudadana que se hace a nivel mundial todos los años. Hacemos, como les decía, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura verde como cuál, pues como brechas cortafuego, como pozas ciegas y etcétera, que se necesitan para que una reforestación sea exitosa. Adicionalmente, apoyamos en investigación científica cuando una persona no sabe cómo ir a una comunidad a trabajar, y sobre todo esto, pues hacemos desarrollo comunitario, ¿no? Porque todos nuestros proyectos están enfocados en beneficiar a las comunidades que habitan dentro de los ecosistemas. Estas son algunas actividades que nos gustaría hacer, o más bien realizar con mayor soltura el año que entra. Entre estos están pues el establecimiento de regalos sostenibles, como cosas que puedes regalar a una persona pero que tengan un impacto ambiental mínimo o nulo. Por ejemplo, pueden ser suculentas, cactáceas, terrarios, etcétera, algo que estamos haciendo. Poda y arborismo, este año nos vamos a certificar como dictaminadores de la norma oficial 17 del Estado de México, que tiene que ver con arbolado urbano. Todavía no somos como especialistas en campo, pero tenemos por ahí algunos compañeros que ya tienen las certificaciones, como por ejemplo Héctor de Notihuacán.
Energía para la conservación es algo que estamos trabajando por mejorar, que es pues una iniciativa para medir las emisiones de carbono de ciertas pymes, pequeñas y medianas empresas, para poder ayudarlos a establecer proyectos que les ayuden a mitigar esa huella de carbono, ¿no? Esto lo hicimos con Daxine este año. Hicimos por ahí un primer experimento, creemos que lo podemos hacer, pero necesitamos mejorar muchas cosas en el proceso. También podemos hacer renta de nuestro equipo. Hay veces que a veces, en algunas ocasiones, ciertas personas quieren hacer, por ejemplo, una reforestación o algo, pero no tienen todo el equipo necesario para poder hacerla con éxito. Entonces, si no nos quieren contratar a nosotros porque lo quieren hacer por su cuenta, nosotros les podemos rentar el equipo, ¿no? O la infraestructura necesaria. Es algo que también nos gustaría hacer. Damos cursos y asesorías y pues también estamos entrando en la producción de árboles con mezquites, ¿no? Algo que no hemos trabajado como de manera muy directa, pero que sí quisiéramos hacer es la promoción de pago por servicios ambientales o servicios ecosistémicos, ya sea bonos de carbono o pago por servicios ambientales de agua, ¿no? Que es algo que se hace aquí en Probosque, en el Estado de México. Ahora, adicionalmente, pues nos estamos capacitando en herramientas para gestión de arbolado urbano, como ya decía. Una de estas, pues, es la suite ofimática de iTree, que es una serie de programas del Servicio Forestal de Estados Unidos que nos ayudan a gestionar y a valorizar todos esos árboles que pertenecen a los parques o a las banquetas, que pues uno pensaría que están ahí como adorno, pero que en realidad están generando también servicios ambientales que son muy valiosos para la comunidad, ¿no? Entonces estamos entrenados y en constante entrenamiento para el uso de estas técnicas, ¿no? Entre las personas del equipo que están capacitadas para el uso de esta suite ofimática está, por supuesto, yo, que soy el responsable del programa, y está la compañera Noemí, que también está formando parte de la iTree International Academy de este año, ¿no? Entonces, sabemos las generalidades sobre el uso de este programa. Ahora, pues, también hacemos mucha divulgación científica para las iniciativas que hacemos dentro del programa, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues creamos contenido audiovisual para el público joven. ¿Cuál es este contenido audiovisual? Pues hacemos podcasts, infografías, memes, videos, webinar. Todo esto pues lo lanzamos a través de nuestras redes sociales y pues hasta el año pasado habíamos interactuado con más de 100,000 personas en Facebook, con más de 30 publicaciones en nuestras redes sociales. Estos números pues ya crecieron también de manera exponencial y queremos seguir esta línea también el año que entra. ¿Para qué hacemos esto? Pues para apoyar nuestras campañas. Nuestra campaña, digamos, principal es Adopta un Agave, que es una campaña de regulación de fondos, de recolección de fondos para establecer un proyecto agroforestal en el Valle del Mezquital. Este empezó en junio de 2020 y actualmente está activa. Con esta pues hemos hecho más de 3 actividades de mantenimiento, ya tenemos 3 plantaciones y ya tenemos hasta este año 3 aliados, ¿no? Aquí dice 2, pero en realidad son 3 que han trabajado en este proyecto. Entre los aliados están pues DHL, está Coca-Cola FEMSA y está KPMG, entonces también vemos que este proyecto tiene mucho potencial para años venideros. Y pues también está nuestra campaña Guerreros Forestales. Esta campaña solamente se activa durante la temporada de incendios de la temporada seca, durante la temporada de incendios o durante la temporada seca de los bosques, que es cuando no llueve. ¿Por qué? Porque cuando no llueve se presentan muchos incendios forestales. Lo que hacemos con esta campaña pues es también recaudar fondos para equipar a pequeñas brigadas de brigadistas forestales del centro del país. ¿Cómo hacemos esto? Pues generamos contenido de divulgación para resaltar la importancia de estas brigadas. Realizamos un inventario de insectos forestales aquí en la zona del Valle del Mezquital. Esto es algo que nos gustaría hacer también con más detalle, pero es un ejercicio que queremos, mejorar para el año que entra. Y pues adicionalmente, ¿no? Está la recaudación de fondos para el equipamiento de estos brigadistas. Todo esto, pues, para 3 brigadas. La primera, una brigada aquí en el municipio de Tequisquiaca, en el Estado de México. Una brigada que está trabajando en el centro de la ciudad, en el Valle de las Monjas, y una brigada en Monterrey, ¿no? Una ciudad que el año pasado, o más bien este año, tuvo una alta incidencia de incendios forestales. Y pues estos son una diapositiva en donde se muestra una buena parte de las personas que forman parte del equipo de Ecopil, valga la redundancia, y pues este es mi contacto, ¿no? Mi contacto para cualquier cosa que tenga que ver con el programa. Está ahí mi número de teléfono y mi correo, y como esta es una presentación grabada no hay preguntas ni respuestas, pero yo esperaría que si tienen alguna duda o alguna iniciativa que tenga que ver con este programa, me llamen, ¿no? Fue un gusto platicar con ustedes y nos vemos en el encuentro presencial. Adiós.